Hola amigos, hola amigues, bienvenidos a Tramas, gracias por acompañarnos, por seguirnos en las redes y por estar aquí junto con nosotros. No les voy a mentir, para mí es un gusto entrevistar a Mariela Acevedo, integrante. Si van a la página de Feminismo Gráfico, allí figura como directora y me hacía la soledad y me decía, es una red, es una cooperativa, así que ese calificativo ya no corresponde y está muy bueno que las cosas vayan cambiando y vayan mutando. Mariela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy muy halagada. Mari, yo te pido disculpas, mira, ya te tuteo, te pido disculpas porque estuve viendo la página y quedé realmente, no sé si fascinado es la palabra, pero me gustó mucho. Hay muchísimo trabajo, y marcan un camino, ya te diré por qué. Pero si querés, a aquellos que nos están escuchando en sus casas, contanos qué es feminismo gráfico, pero con tus palabras, digamos. Contanos vos, porque no tiene sentido que lo cuente yo. Bien, empezó siendo un sitio que estábamos pensando entre colegas para pensar básicamente la historieta feminista en América Latina. Yo vengo trabajando hace cerca de 10 años en lo que es historieta, desde la investigación y desde la edición. Yo soy licenciada en comunicación, mi tesina de grado fue sobre historietas y autoras, y a partir de ahí tuve una aproximación a la investigación por una beca de CONICET, pero también empecé a editar una revista, Clítoris, que es una revista de crítica cultural feminista en historietas. Hicimos las revistas, 4 números con un financiamiento del Estado, y después empezamos a hacer libros, porque la revista es un formato poco complejo para sostener en el tiempo, ¿no? Por la periodicidad, por una cantidad y por los costos, sobre todo. Los costos, ¿no? Que tenés que hacer una inversión y por ahí no la terminás de recuperar, y ya tenés que volver a salir con otra revista. Entonces saltamos al formato libro de antología, con 2 libros de una editorial de historietas que se llama Hotel de las Ideas. Y en estos 10 años, entre la beca del CONICET, que fue mi tesis doctoral en 2019 sobre la revista Fierro, y la edición de revistas y libros de historieta feminista, conocí un montón de colegas de acá, de afuera, porque el movimiento de autoras de historieta es regional y es global también. Y de hecho en 2017 conocí a una colega de España, Elisa Macausland, que había hecho una muestra de autoras en un libro que se llama Presentes, y ella lo trajo acá, estuvo itinerando por América Latina la muestra, acá llegó a la provincia de Córdoba, y ahí ella vino como curadora, nos conocimos y me dijo, pegamos mucha onda, fue como un flechazo, y me dijo, vos tenés que hacer esto acá, y entonces presentamos un proyecto al Fondo Metropolitano que nos financió una muestra de un catálogo de autoras que se llama Nosotras Contamos, está ahí en el sitio Feminismo Gráfico. Y nos presentamos ahí como feminismo gráfico, como una plataforma de ideas, un laboratorio de ideas feministas para pensar la cultura gráfica, básicamente en viñetas, en historieta, en humor gráfico, y le contagiamos este deseo también a las colegas de Chile que están haciendo una genealogía de autores de historieta también. Y hace poquito, en diciembre del año pasado, hicimos una curaduría entre Chile, Argentina, España y Costa Rica que se llama Coordenadas Gráficas, que también está en línea, y ahí empezamos a pensar esta idea de que el feminismo gráfico era, por un lado, una pata de investigación, por otro lado, una pata de edición, de producción, y dijimos, bueno, después de la muestra, dijimos, bueno, nos animamos a lanzarnos a editarnos, a conformarnos. Mariela, ahora vamos develando de a poquito. La idea es que la gente se entusiasme y vaya a la página. Te digo lo que a mí me pasó. Imaginé que iba a haber diferentes cómics, historietas, y me encuentro con una tesis, con una investigación impresionante, una recopilación de autoras impresionante, y es muchísima información. Para aquellos que están viendo, les cuento, ese catálogo tiene mucha información que yo estimo no fue sencilla de obtener, como bien decías, y esto no debería ser ninguna novedad, pero realmente sorprende cuando uno se encuentra
en la música, en diferentes expresiones del arte, donde la mujer tenía que hacer sus trabajos con seudónimos o directamente no firmar. Yo me sigo sorprendiendo con estas cosas, pero va a ser hora de que no me sorprenda, porque sucede con diferentes expresiones. Es un trabajo enorme, y ahí la primera pregunta que me surgió es, claro, licenciada en comunicación, cuando el proceso de investigación de una tesis colabora en ese armado de una página. Esto es así, digamos, yo lo vi como vinculando el proceso de investigación con algo, digamos, la historieta, los cómics, uno los ha consumido, y cuando ves que confluyen un proceso de investigación con algo que a uno le gusta y tira semejante investigación. Eso me llamó mucho la atención, y creo que es muy potente encontrarse con eso en la página. A mí me pasa que cuando yo empecé a editar la revista Clítoris, me encontré con un campo muy diverso, increíble, una explosión de autoras, y era un poco pensar eso, porque cuando vos ibas a muchos materiales más de la cultura más mainstream, había autores y editores, pero cuando una se insertaba en el campo por las ferias, por otros circuitos, o en su momento con los blogs y después las redes sociales, empezaba a encontrar un montón de autoras que estaban haciendo cosas muy copadas, y muchas veces cuando era en papel era de manera autogestiva, en pequeños grupos de autoras, ¿no? Entonces se empezó a crear como un ambiente muy interesante desde mediados del 2000 hasta ahora, y cuando vemos el catálogo vemos eso, que digamos que en las primeras décadas encontramos muy pocas y cada vez van viniendo más y más, y a partir de 2008 hasta, o sea, prácticamente una década, ¿no? Porque la muestra va hasta 2019. Como la última década, entre 2009 y 2019, hay una explosión muy fuerte que además coincide con la repolitización en las calles del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, LGTB, y entonces ahí encontramos como esa explosión. Pero también es interesante pensar las otras autoras, las de los 70, 60, que también quedaron como muy... Que también están ahí reflejadas. Claro, que generalmente se dice que las autoras empiezan a estar en los cómics en Argentina, por lo menos en los 80. Y entonces te dicen, no, antes no había. Y cuando vos vas a las hemerotecas y consultás las colecciones privadas, empezás a encontrar, y sabemos que nos quedaron un montón afuera, porque es una genealogía que está llena de huecos, que nos pasaba que las biografías eran... dábamos con un nombre, y la biografía que podíamos conseguir era esposa de, y aparecía el nombre de un dibujante famoso, o hermana de, o la hija, y era como muy difícil reconstruir esas biografías porque no quedaron tampoco. Entonces muchas veces tenemos la revista en la que publicó algo y un nombre o un seudónimo o una firma que sabemos que pertenecía a una autora, pero que es muy difícil también de chequear. Y después vos, algo que cuando te dije, antes de empezar la nota, que era muy interesante, es cómo surge feminismo gráfico, y allí ustedes hacen como un mapeo de los diferentes hechos, de los movimientos feministas, de las reivindicaciones feministas, de los movimientos trans, digamos, todo un mapeo con fechas que dan, o que son previos al surgimiento de esta página, de esta cooperativa. Eso también... Esa es la línea de tiempo que armamos, ¿no? Como que hermoso, un trabajo de investigación y de reconocimiento al trabajo previo, porque puede ser una idea brillante, pero no estamos aquí ahora, hay algo que nos precede. Sí, bueno, eso es algo que yo vengo trabajando, digamos, de mi parte más investigativa, que tiene que ver con la genealogía, ¿no? Que no es encontrar como el punto de origen, sino encontrar muchos orígenes. Algunos están más visibles, otros quedaron tapados. Entonces, nosotros decimos, bueno, estas autoras que empezaron como muy solitariamente a publicar, pero también esta revista feminista que se había empezado a publicar en este momento, o también justo esta ley que le dio derecho a las mujeres,
o sea, son un montón de factores que van confluyendo, y también esta idea de que no están todas, porque muchas de las autoras no solamente era más difícil que pudieran firmar o que pudieran trabajar en lo que les gustaba en ese momento, sino que pensamos también en todas aquellas que hacían los fondos o letreaban, que hacían, digamos, el trabajo de invisible dentro de las viñetas, que no firmaban, pero que hacían ese trabajo, ¿no? Sobre todo cuando la historieta era más industrial, que por ahí eran la esposa de o la hermana de la que le hacía los fondos. Entonces eso quedó completamente perdido. Y sabemos que están, pero no tenemos el registro de eso. Entonces sabemos que es una genealogía que está para completarse, para volver a reescribirse, ¿no? O sea, no pensamos que sea un trabajo cerrado y que pueda concluir en un universo de cuáles fueron las autoras que publicaron en las primeras décadas. Pero, por ejemplo, nos encantó encontrar a Mitzi, que es en realidad más conocida por Nini Marshall, y que ella firmaba sus dibujitos, sus viñetas de humor satírico en la revista Sintonía como Mitzi, ¿no? Y entonces ella escribía como sobre las farándulas, sobre la radio y el teatro en ese momento en la revista Sintonía, y acompañaba esas columnas con una viñeta satírica. Enorme, Mimi, por favor. Y era, claro, después fue mucho más conocida por su actuación en radio y teatro, ¿no? Yo voy a dejar acá todos estos detalles. La idea es invitar a quienes nos están viendo a que vayan a la página y se encuentren con todo este proceso de investigación y de muestreo, que es un panorama enorme, y felicitarlas por el enorme trabajo, de verdad. Yo en cada dato veía muchísimo trabajo detrás, y te decía sana envidia porque uno está en procesos parecidos, similares, digamos, y intentar, se lo ve como una tarea titánica, así que felicitaciones, y como te decía, sana envidia es por poder reflejar allí ese mapeo que no debe ser nada sencillo realizarlo. Y te traigo un poquitito más acá. Uno, recién decías como diversificado, te traigo más a las publicaciones que están haciendo. Leí Piedra Bruja, que justo venía rumiando algunas cositas y Piedra Bruja me las mostró allí. ¿Cómo es ese proceso editorial? ¿En qué están? ¿Qué se viene? Sí, Piedra Bruja es un libro autoeditado por Jules, por Femimutancia, que integra feminismo gráfico, que estamos armándonos ahora como cooperativa. Está Facu Saxe, Daniela Ruggeri, Femimutancia y yo, y estamos todavía armándonos. Y esto es previo, o sea, Femimutancia viene autoeditándose, se autoeditó su primera novela alienígena y esta segunda Piedra Bruja. Y ahora la tercera sale con el sello Feminismo Gráfico, que era como veníamos charlando, que era un poco pensar los espacios de edición de una forma autogestiva, pero a la vez pensando básicamente en tener un poco más de control sobre algunas cuestiones, como por ejemplo, esto es algo que hablábamos mucho con Femimutancia, que es la cuestión del catálogo, que a veces como autor o autora no tenés la certeza o la seguridad de a veces terminar en un catálogo con personas con las que no compartirías una mesa, digamos, ¿no? Sí, y estás de repente dentro de un catálogo. Entonces siempre flashábamos con la posibilidad de editar desde un espacio feminista y tener algún tipo de control en el sentido de decir, bueno, pero ¿quién va a editar con nosotros? Y va a editar gente que esté en una sintonía feminista y de que no podamos sospechar de algunas cuestiones después complejas, ¿no? De algunas cosas que pasan en los ambientes donde hay mucha historia de masculinidades dominando esos espacios, y de repente pasa en la música, pasa en un montón de sectores, que muchas veces estos espacios nos ayudan a tener más control, más seguridad sobre algunos procesos creativos, ¿no? Nos parece además hermoso poder editar libros. Hoy estuvimos en la imprenta y en GAL y tuvimos como
un paseo por todas las máquinas, vimos cómo entraban las tapas, cómo estaba el proceso, digamos, de hacerse el libro, y eso, compartir eso, estar en el proceso de elaboración del libro es algo que a mí me fascina también. Mariela, y te hago una consulta, ya que decís impreso el libro en papel. Piedra Bruja, yo cuando lo iba pasando página por página me daba la impresión de que de un libro, de estar leyendo un libro. ¿Es Piedra Bruja? ¿Ya existe en...? Sí, es un libro en papel, pero liberamos el PDF desde Feminismo Gráfico, pero es una producción hecha por Femimutancia, autoeditado, con muy pocos ejemplares o con una tirada de 400 ejemplares, que se circula en ferias de historieta, en ferias feministas. Entonces, y a veces llega a librerías. La idea es nosotros ahora con el primer libro que estamos sacando, que es Banzai, de Femimutancia, su tercera novela gráfica, es llegar a librerías. Ahora estamos en preventa, pero la idea es llegar a las revistas, a las librerías especializadas, que son Fábrica de Historieta, Punk, Musaraña, Crum en La Plata, que son librerías de historieta, y también a librerías generales, ¿no? Pero es una tirada comparada con otras editoriales más corta. Nosotros ahora estamos editando 700 ejemplares para llegar a... Sí. Pero llegamos a Rosario, a Salta, a Córdoba, llegamos con una editorial amiga que es Hotel de las Ideas, que tiene una distribución en las provincias, entonces nos subimos a hotel y nos lleva a librerías. Y después, en general, estos espacios son más de feria, de circuito de feria, pero con la pandemia fue muy difícil. Ahora se está haciendo todo por vía de redes sociales. Se puede Igual, buscar. Para todos aquellos, había una preventa de Banzai, uno podía ingresar y con Mercado Pago podía colaborar con ustedes y tiene acceso al libro. Mariela, no sé, la verdad que te reiteraría lo que ya dije antes, ¿no? Muy contentos de tenerte aquí en Tramas. Me siguen preguntas, me apura un poco el tiempo porque la verdad que son entrevistas cortas y no sé, me quedan preguntas, ¿eh? Lo que más me interesa es cuando, como un decálogo donde dicen queremos ser una red, digamos, queremos ser una red, y contagiar ganas de participar, discutir y generar voces audibles, múltiples, que colaboren en el intento de construir conocimiento colectivo politizado. Sí. Es la última pregunta que te hago, digamos, porque... Nosotras cuando estábamos haciendo la muestra se nos cayó 2 veces el sitio, el segundo sitio era de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando leyeron el manifiesto y leyeron eso de conocimiento politizado, conocimiento colectivo y politizado, se nos cayó la muestra. En ese momento fue como que no querían. Ni siquiera entraron a discutir políticamente, digamos. Claro. Vieron la palabra politizado y se baja. Sí. Y tenía razón, porque mucho de la muestra había pañuelos verdes, y en ese momento, en 2019, estábamos en 2018, la muestra se inauguró en 2019, estaba toda la discusión del aborto y había gente que no quería politizar, entonces se nos cayó, nos costó eso, pero nos parece que siempre el conocimiento es politizado, aunque a veces diga que no. Entonces lo queríamos explicitar, que nos paramos en un lugar que es el feminismo, el transfeminismo, y pensamos desde acá esto que nos está pasando, que es editar, que es poder hacer circular conocimiento, que es poder investigar y crear genealogías múltiples, que no sea siempre la historia contada como la historia oficial, y entonces había una mujer, había una autora, cuando en realidad eran muchas, y es todo un movimiento. Es todo una gran cuestión lo que no conocemos, digo yo siempre. Lo que conocemos es la historia oficial. Cuando no conocemos algo es decir, wow, acá hay una política de escondimiento para que no conozcamos, ¿no? Sabés que tus palabras las usó Barbie Recanati en una entrevista que le hicimos acá, le hizo Carla del Cueto, para hablar de la música, te lo sugiero, dice tus palabras en términos musicales. Hay todo un mundo musical que la industria del mercado, el capital, podemos decirle, la industria del mercado, no me lo mostró. Y tuve que hacer un camino en soledad o sola para descubrir un mundo de músiques y de músicas que desconocía y que no hicieron a mi acervo cultural musical.
mismas palabras, quitando alguna que otra característica. Mariela, muchísimas gracias por haber pasado por Tramas. Me queda una imagen muy visual, que es cuando uno ingresa, es de un proyecto, ver lo que lo antecede, verlo en un mapeo, un reconocimiento a quienes nos precedieron, una investigación, un presente y un futuro. La verdad, felicitaciones, ojalá que poder transmitir esto a todos que nos están viendo para que visiten la página, para que colaboren, para que compren los libros, así que felicitaciones y muchas gracias por pasar por Tramas. Gracias a ustedes. Y ojalá que ¿Querés invitar a la gente a algo? Bueno, ya lo acabo de hacer yo, pero a lo mejor me quedó algo por decir que te parezca importante. No, solo que a mí, yo soy, además de militante feminista, soy militante de la historieta y bueno, nada, que leamos historietas es algo que me parece siempre muy positivo, poder encontrar esos lugares para volver a disfrutar las historietas. Mari, gracias, y a todos, muchísimas gracias por seguirnos en Tramas, sigan con nosotros, si les gustó, pongan, y si no les gustó también, escriban lo que no les gusta, así vamos haciendo el programa entre todos. Un fuerte abrazo, gracias.